avanzar. Y bueno, esta clase ya la estamos grabando. El bloque 3 se llama electricidad, si no me falla la memoria, pero en realidad son temas de un área de la física que se conoce como electrostática, ¿sí? Entonces, la rama de la física, que en este caso la electrostática, se dedica a analizar los estados de las cargas eléctricas cuando se encuentran completamente quietas o en estados estacionarios. Luego ya iremos platicando qué es un estado estacionario. Eh, Primer dato interesante, esto que ustedes ven aquí, que les estoy señalando con la flecha, es un trozo de ámbar. Y seguramente habrán escuchado que el ámbar es buenísimo, que tiene un montón de propiedades. Bueno, yo no sé si eso es cierto, pero el ámbar es un material que fácilmente puede, si no me falla la memoria, puede ceder cargas eléctricas. Entonces, ustedes conocen el modelo atómico de la materia. La materia está conformada por núcleos positivos en los átomos, electrones negativos hacia su alrededor. Entonces, los electrones más exteriores de las últimas capas, en muchos de los materiales, son fáciles que cedan electrones o que ganen los electrones que les hacen falta para las famosas reglas del octeto y de completar las capas electrónicas. Todas esas reglas que ustedes vieron muy seguramente por ahí en Química 1 no son reglas tanto de química, en realidad son consecuencias de leyes físicas, ¿sí? El curso de Química 1, salvo lo de nomenclatura, es más un curso de física que un curso de química, ¿sí? Y tiene que ver precisamente con un área de la mecánica cuántica. ¿Por qué les empiezo a contar esto? Porque es importante que se den cuenta que lo que se puede mover de la materia son los electrones, ¿sí? Entonces, el ganar o el perder electrones nos va a permitir que se induzcan todos estos fenómenos de carga, ¿sí? La palabra electrón, de hecho, significa literalmente ámbar, es la forma en griego de decir ámbar. Entonces, de ahí vienen los nombres de las cargas. Con el paso del tiempo se fueron haciendo experimentos de cómo ganar estas cargas, ya fuera por inducción o frotación. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y en la naturaleza se encuentran dos tipos de cargas. Se encuentran unas que les llamamos positivas y otras que les llamamos negativas. Y lo que nosotros globalmente observamos, cargas de mismos signos se repelen, cargas de signos contrarios se atraen. Si un objeto no tiene cargas, bueno, este juego de, de atracciones y repulsiones de las cargas, pues no van a ocurrir. Ahora, este tipo de la electrostática, particularmente lo que tiene que ver con la inducción de cargas o arrancar o quitar cargas de superficies, tiene aplicaciones bastante interesantes en la industria. Por ejemplo, hay un proceso para separación de materiales que se puede inducir completamente por fuerzas electrostáticas. Entonces, si ustedes hacen una maquila, imagínense que cortan pedazos de plástico para, o sea, ahí puede tener infinidad de aplicaciones, pueden ser moldes, pueden ser virutas, puede ser aislante. Si ustedes después del proceso lo quieren separar, lo único que necesitan es darle una especie de, ¿cómo se llama? Cargarlo, o sea, con un cepillo, pasarlo por una cinta que lo frote y ustedes pueden hacer el proceso de separación muy sencillo. Una fotocopiadora o una impresora que funciona con tóner, ¿sí? Para que la tinta se adhiera perfectamente a la hoja, se utilizan fuerzas electrostáticas. ¿Sí? Entonces, en estos rodillos están hechos de tales materiales que la tinta se adhiere por una fuerza completamente electrostática. Si ustedes tienen familiares, niños pequeños que hayan tenido problemas como de respiratorios, asmas, ustedes sabrán que el salbutamol se los tienen que dar por medio de estas mascarillas, ya que el niño no sabe inhalar. Entonces, las superficies de este tipo de mascarillas se hacen para que electrostáticamente, cuando salen las partículas de polvo o de gas del recipiente que contiene la medicina, esto está hecho de un material que repele la carga que saque este medicamento. Entonces, como el medicamento no se puede pegar a las paredes, se queda ahí flotando todo el tiempo hasta que el niño lo acaba de respirar.
Entonces esto es una aplicación bien interesante de la electrostática. Tip, si tienen uno de estos, estas cosas suelen ser un poquito caras. Una de estas mascarillas están de los 700 pesos para arriba. Jamás toquen el interior con, ¿cómo se llama? Con sus dedos o con una esponja, o lo traten de lavar porque van a echar a perder el recubrimiento, ¿sí? Nada más le echan agüita sin que toquen sus manos, y el recubrimiento les durará bastante, ¿sí? Y también se pueden inducir cargas electrostáticas en diferentes superficies para que puedan ser pintadas de una forma más sencilla, o para que sean repelentes al polvo. Entonces esto de la electrostática tiene unas aplicaciones bastante interesantes. Hay dos mecanismos para poder separar las cargas, o para poder inducir las cargas. Y aquí Cristian ya nos está contando que cuando era bebé le tocaba una de esas mascarillas, ¿sí? Que se me olvida el nombre. Yo les digo el tubo estático, ¿no? Entonces hay dos mecanismos en la naturaleza para separar cargas. Uno es por medio de frotación, ¿sí? Efectos de fricción. Y otro es la inducción. Entonces vamos a explicar el de frotación, que es el más sencillo de entender. Entonces, dependiendo la estructura electrónica o la configuración electrónica que tenga el material, ¿sí? Por ejemplo, el cabello principalmente está hecho de queratina. Entonces la queratina tiene una configuración electrónica. La queratina estará hecha ahí de un montón de biomoléculas. Entonces en la parte más externa va a tener cierta configuración de carga, ¿sí? Que en promedio va a ser neutra. La misma cantidad de protones que forman la queratina es la misma cantidad de electrones que también la tienen que conformar. Tendrán otro material diferente, que en este caso será el peine, que va a tener su propia configuración electrónica. Los plásticos, las moléculas, los polímeros también tienen configuración electrónica. Obviamente es mucho más complicada que la de un átomo. Entonces, cuando estos materiales se ponen en contacto, por las fuerzas de fricción, las reglas del octeto, el principio de exclusión de Pauli, y un montón de reglas físicas que están aquí metidas, las cuales lamentablemente no tenemos tiempo de... que son sencillas, es lo que más me gusta de todo esto. Son reglitas bastante sencillas. Entonces, todas combinadas, cuando se frota el peine contra el cabello, el peine va a arrancar electrones. Entonces los electrones de acá se quedan en el peine, ¿sí? Hagan de cuenta que el peine tenía mismos protones, mismos electrones. Entonces, si el peine gana más electrones, se carga negativamente. Como estos electrones salen del cabello, pues el cabello se carga positivamente. Entonces, los fenómenos de frotación son una buena manera de separar cargas. Seguramente les habrá ocurrido que después de pasar por una alfombra, o estarse peinando estarse cepillando el cabello, o estarse pasando un peine de plástico, habrán tocado algo de metal y les habrá dado un toque. Entonces el toque, o la electrocución miniatura que les llega a ocurrir a algunos de ustedes, en realidad lo que sucede es que los electrones en exceso que tenía un objeto regresan al otro, ¿sí? Entonces ese exceso de electrones de un objeto se equilibra con la escasez de electrones del otro, y bueno, se produce el fenómeno del rayo. Algo que pueden tratar de observar ahorita en las noches de verano que son más secas, ahí cuando estén en su cuarto y ya esté todo apagado y tengan de esas cobijas así como texturizadas, habrán visto un montón de chispazos. Entonces esos chispazos, esas lucecitas, pues no es más que electrones recombinándose con moléculas, o con átomos o elementos que les hacían falta, ¿sí? Y bueno, cuando una carga se acelera, es decir, cambia de posición, pues emite luz. El trueno es el ejemplo. Los rayos que ocurren en la atmósfera son el ejemplo por excelencia. Estos cómo se producen. Eh, a través de, digamos, de la tierra, cuando hace mucho aire, las gotas de lluvia, cuando van cayendo, van arrancando electrones al aire. Entonces se logran grandes acumulaciones de distintos tipos de carga. Y bueno, el aire, aunque no conduce electricidad, la diferencia de cargas es tan grande que ocurre un fenómeno que se conoce como rompimiento dieléctrico. Es decir, o rompimiento óptico también le dicen.
Este fenómeno consiste en que un material aislante como el aire se vuelve un material conductor debido a la enorme cantidad de cargas. Entonces la frotación es aplicar fricción y un material ganará electrones, el otro los perderá. Cuando esta diferencia es muy grande, la fuerza eléctrica es tal que se logra el fenómeno de recombinación. Entonces, digamos que este es el mecanismo sencillo. Mecanismo más complicado, inducción. ¿Sí? Para tener inducción o para lograr un reacomodo de cargas por inducción, uno necesita ya tener un objeto cargado. Por ejemplo, uno necesita tener por ejemplo, una varilla, digamos que haya ganado electrones para que tenga carga negativa. Entonces, si esta varilla se acerca a cualquier tipo de objeto, las cargas internas del objeto, por ejemplo, esta es una hoja de papel, vean que esta hoja de papel tiene sus cargas positivas y negativas, entonces todas las cargas positivas se van a torcer, se van a orientar y van a buscar a las cargas negativas que están acumuladas en exceso por acá. Entonces ustedes por inducción pueden generar también reacomodos de carga y que haya que se logren separar de alguna manera. Esto es un electroscopio. Entonces igual una barra se carga negativamente. Entonces esta barra se acerca a un conductor. Entonces como a los electrones negativos del conductor no quieren estar con las otras partículas negativas, van a buscar el extremo más alejado del conductor eléctrico. Y ustedes aquí van a inducir, ¿cómo se llama? Carga negativa. Mientras que la parte más cercana a la vara se va a inducir carga positiva. Entonces, fenómeno de frotación es simplemente fricción y ustedes por fuerzas mecánicas logran separar las cargas. Inducción, cuando ustedes ya tienen una carga y esta carga propicia el reacomodo de otras cargas. No sé si hasta aquí haya alguna duda o algún comentario. Aquí voy viendo en el chat. Se dieron toques con el perrito por las sábanas. Sí, de hecho a los gatos luego me ha pasado que los jalo por la cama y nomás escucho los chispazos y el gato brinca. Y yo, no era mi intención. Un pasador de cabello en el enchufe. Bueno, pues supongo que andabas deprimido, Mauricio. No quiero que nadie me hable de amor, ok. Nadie hable de amor, por favor. Por Dios, hijín, ¿qué te hizo tanto daño? Las vacaciones seguramente. Pero bueno, ya se acabaron, ya no hay forma de sufrir. Se acabó el amor de primavera. Bueno, prosiguiendo por acá. ¿Qué es la carga eléctrica? Bueno, un punto muy interesante de la física. O bueno, habrá quien no se le haga interesante. Pero la física difícilmente logra contestar las preguntas ¿qué? Entonces, la física es muy complicado que conteste qué es la carga, qué es la masa, pero lo que sí es muy buena la física es explicando cómo funcionan y cuáles son sus propiedades. Entonces, la fuerza eléctrica se describe por medio de esta ecuación. Esta ecuación se conoce como la ley de Coulomb, ¿sí? La fuerza es igual a una constante, esta K mayúscula, que tiene un valor fijo de 9 por 10 a la 9. Las unidades de esta constante son Newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Ya que anden en temas, los que vayan a temas selectos de física 2, luego les vamos a enseñar que esta constante en realidad se escribe como 1 sobre 4 pi epsilon 0. Y esta epsilon es la constante del material. Les dice cuáles son las propiedades eléctricas del material. Si esto se los dejo como cultura. Q1 y Q2 son las cargas, D es la distancia que existe entre las cargas. Entonces de esta ecuación se deducen las siguientes afirmaciones. Más carga, más fuerza eléctrica. Menos carga, menos fuerza eléctrica. Más distancia entre las cargas, menor fuerza eléctrica. Menor distancia entre las cargas, mayor fuerza. Y aquí les pongo, ¿cómo se llama? Esta es la fotografía de un electrón, ¿sí? Sacada apenas por ahí el 22 de febrero del 2008. Este artículo fue bastante importante en el mundo de la física. Yo por ahí apenas era estudiante de física. Ahí salió en una... solo hay una revista en física más importante que esta. Entonces, así se ven los electrones, muchachos. Un poco extraño, ¿no? Pero bueno, las cosas no son lo que parecen. Ahora, dentro de otro de los aspectos que debemos hablar de este tema de la electricidad son los tipos de materiales que hay.
que son los materiales conductores y los materiales aislantes. ¿Qué determina que un material conduzca electricidad? Es decir, cuando hablamos de conducir electricidad, hablamos de conducir electrones o de mover electrones. Entonces, los materiales conductores son materiales que tienen alta movilidad electrónica, ¿sí? De hecho, es la manera correcta de decirlo. Es decir, sus electrones pueden moverse de un lugar a otro, digamos, relativamente fácil. Los materiales aislantes son aquellos cuyos electrones no se pueden mover o están bastante fijos, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a recordar un poco de su curso de química, que les digo que es más física. Entonces, aquí les muestro una fotografía, o bueno, no es esto sí no es una fotografía, digamos que es una especie de diagrama de cómo luce un material conductor, ¿sí? Por ahí les habrán enseñado que existe un enlace químico que se le conoce como enlace metálico, ¿sí? El enlace metálico, lo que ustedes debieron haber aprendido, les debieron haber platicado, es que los núcleos positivos de los átomos se acomodan de tal manera que forman una red cristalina. Entonces, todos los materiales metálicos, todos los elementos que tienen enlace metálico, forman cristales, forman cubos, forman icosaedros, forman hexaedros, forman diferentes estructuras, ¿no? Entonces, aquí lo ponemos en 2 dimensiones, pero lo correcto es que este dibujo esté en 3 dimensiones, ¿no? Y la principal característica del enlace metálico es que los átomos comparten los electrones. Hay 2 capas de electrones. Hay unas que les llamamos electrones de valencia, ¿sí? Que son los que sirven para la famosa regla del octeto. Los electrones de valencia no están pintados en esta imagen, pero los electrones de valencia son los que están pegados unos con otros para que se forme esta especie de látiz, ¿no? De red que tenemos aquí cuadrados con las partículas positivas. Se forma una red de cuadrados. Entonces, para que esto esté bien quietecito, necesitan electrones de valencia para que estos se peguen. Y quedan unos que se llaman libres, electrones libres o electrones de conducción. Los electrones de conducción son electrones que están unidos a este átomo, pero por la cercanía y por la afinidad, fácilmente este electrón puede pasar al átomo de acá. Ahora, estas redes son enormes. Aquí nada más se puso una red de 20, pero en realidad son miles de millones de átomos en estos arreglos de redes. Entonces, este electrón, inmediatamente cuando lo pierde este átomo, hay otro electrón de alrededor que fácilmente lo gana. Entonces, estos electrones se pueden ir moviendo muy fácilmente en las direcciones, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a platicar cómo podemos mover un electrón, qué se necesita para moverlo. Entonces, este es el enlace Ok. metálico, ¿sí? Va a dar una, como, ¿cómo se llama? Como siempre lo hace, de que explica qué es la fórmula, pero lo pone como en una hoja como cuadrícula Ah, un y la formulario. pasa. ¿Lo va a pasar? Sí, ya que hagamos los problemas. Ok, Digamos va. que esta clase va a ser como vamos a platicar todo lo teórico. De hecho, traten de ponerle muchísima atención a todos estos conceptitos. Casi todas estas son preguntas de examen. Ok, gracias. Sale. Bueno, entonces, el siguiente tipo de enlace que debieron haber estudiado en su curso de química es el enlace iónico, ¿sí? En el enlace iónico les enseñan que que hay átomos que pierden fácilmente los electrones, hay otros que los ganan fácilmente. Entonces, cuando un elemento que pierde electrones se encuentra con otro elemento que los gana fácilmente, estos se vuelven afines, ¿sí? Entonces, tienen flúor, al flúor le gusta ganar electrones, porque nada más le falta uno en su última capa, ¿sí? Eh, el litio nomás tiene un electrón, entonces al litio le gusta, para ser más estable, le gusta perder los electrones, entonces cuando se encuentra el litio con el flúor, pues les gusta pegarse. Entonces, cuando esto está completamente fijo, ¿sí? Un enlace iónico, estas cosas son completamente aislantes, como las cargas están usadas completamente para que un elemento quede unido con el otro. Si tú mueves una de estas cargas o tú quitas una de estas cargas o la quieres cambiar de lugar, forzosamente tienes que destruir el cristal, cosa que no va a pasar. Entonces, los elementos iónicos son aislantes muy buenos. Un ejemplo es la sal. La sal no puede conducir electricidad, ¿sí? Ahora, los enlaces iónicos tienen una cosa bien interesante. Cuando ustedes los ponen en un
solvente o en un disolvente. A los químicos les gusta decir disolvente, no sé por qué. A los físicos les encanta la palabra solvente, pero en realidad son sinónimos para los usos. Entonces, cuando esto se pone en un disolvente, ¿sí? El agua o el elemento que, digo, puede ser alcohol, puede ser aceite, puede ser ahí cualquier líquido en general, rompe el enlace iónico. Y como este es negativo y este es positivo, entonces resulta que cuando un, un elemento que tiene enlace iónico, es decir, una sal, ustedes la agregan a un líquido, las cargas se separan. Y como ya tienen cargas separadas, ustedes ya pueden conducir electricidad. Entonces les platico un experimento que me tocó ver ahí cuando era estudiante de tercer semestre de física. Eh, ¿Ustedes qué dirían? ¿Que el agua conduce electricidad o que el agua no conduce electricidad? ¿Cuál es la experiencia? A ver si Sí conduce, conduce. ¿no? Para que La lógica dice, no, pues sí, si tú le echas agua a la conexión, al foco, no, pues te electrocutas. Bueno, cuando el agua está completamente pura, es decir, hablamos de agua, de un agua que se le conoce como tridestilada, que no tiene absolutamente nada de nada ahí adentro, resulta que el agua no conduce electricidad. El agua es malísima conductora de electricidad. ¿Por qué? Porque si ustedes lo piensan, cada molécula de agua pues está bien conformada. ¿Sí? De hecho, el agua está formada por enlaces covalentes y los materiales con enlaces covalentes no conducen electricidad. ¿Sí? Entonces, el agua pura, completamente pura, no conduce electricidad. El experimento que hicimos, eh, el profesor agarró así el cable pelado de la pared, agarró una extensión, la cortó así para que tuviera los alambres completamente sueltos y en una cubeta echó agua destilada y puso los alambres. ¿Sí? Y metió las manos y no le pasó nada y te decía, mira, mete las manos, ¿no? Y ya tú metías las manos o antes de meter las manos te las lavabas con el agua destilada para que tus manos no tuvieran ningún tipo de residuo. Entonces el agua pura no conduce electricidad, muchachos. Cuando ustedes al agua la empiezan a contaminar, le empiezas a agregar sal o cualquier otra cosa, grasita, suciedad, tierrita, entonces el agua, como es un excelente disolvente, separa en sus partes positivas y negativas lo que sea que le eches. Y con eso tú ganas ¿cómo se llama? Las cargas que requieres para hacer la conducción. Evelyn, tu cámara creo que se abrió o está prendida. O estás como compartiendo pantalla. Bueno, ahí espero que me escuche, que lo corrija, para que no veamos algo que luego no queramos que veamos. Pero bueno, aquí prosiguiendo. Entonces, para que el agua conduzca, tiene que estar contaminada. Entonces, un estándar para saber si el agua es pura o está sucia es a través de un circuito eléctrico. ¿Sí? Entre más electricidad conduzca el agua, quiere decir que está más sucia o es más impura. El agua absolutamente pura, que no tiene nada de nada, no puede conducir electricidad. ¿Sí? Ahora, cuando un elemento con el enlace iónico ustedes lo agregan a un disolvente como el agua, esta mezcla le llamamos electrolito. Entonces, un electrolito sí conduce electricidad. Entonces, si el agua está sucia, el agua conduce electricidad. Si el agua está completamente pura, no conduce absolutamente nada de electricidad. ¿Sí? La forma en la que finalizó el profesor el experimento, que a mí se me hizo como una de las cosas más imprudentes que he visto, pero bueno, e impresionantes, le empezó a echar sal al agua y luego le acercó un foco y prendió el foco con el agua. Entonces era así como de película, así de o sea, y no estaba ocurriendo ninguna electrocución ni se subió la pastilla. Entonces, luego lo que es saber hacer bien las cosas, ¿no? El último tipo de enlace que ustedes también debieron haber visto en su curso de química es el enlace covalente, que funciona única y exclusivamente por las reglas del octeto. ¿Sí? Entonces, aquí todos los electrones son electrones de valencia, no hay electrones libres ni de conducción. Entonces, los mejores aislantes eléctricos son aquellos que tienen enlaces covalentes. Ejemplos de materiales con enlaces covalentes, cualquier
casi cualquier material orgánico, ¿sí? Llámese carbono, llámese diamante, las proteínas, todo ese tipo de cosas que tengan enlaces covalentes, ¿sí? Son buenos aislantes, es decir, malos conductores de electricidad. ¿Por qué las cosas vivas se electrocutan? Porque muchos de estos materiales están disueltos en el agua, hay un montón de electrolitos, entonces estos son los que electrocutan, ¿sí? Entonces ahí están los materiales aislantes y los materiales conductores de electricidad. No sé si hay alguna duda hasta aquí. A ver, vamos a ver los comentarios. Nos quedamos con Cristian. La física es la filosofía de todas las ciencias, profe. Eh, pues de cierta manera, cualquier ciencia la puedes reducir a física, cosa que no es muy inteligente, ¿eh? Eso es, déjenme advertírselos. Por ejemplo, la descripción de un solo átomo en física es asquerosamente complicado. Entonces, si tú quieres describir agua, describir miles de millones de átomos con una ecuación, pues estás frito, ¿no? Entonces, más bien, si quieres encontrar las explicaciones últimas a las causas, muy probablemente acabes ahí estudiando física. Pero las ciencias como la química, la biología y algunas otras ciencias más grandes como puede ser la fisiología, que eso nos lleva a la psicología, que eso nos lleva a sociología, sirven para estudiar fenómenos más grandes, ¿no? Que la física por sí sola pues no, jamás podría. Entonces no es que sea la base de, no es que sea la filosofía de todas las ciencias, más bien como la física es tan básica y tan elemental, la puedes usar para describir casi cualquier cosa. Incluso, por ejemplo, el amor, ¿no? Ahorita que hablaban aquí arriba del amor y del desapego y todas esas cosas, pues bueno, el amor no es más que, se puede ser descrito como una especie de caldos que ocurren ahí en tu cerebro, un montón de neuroreceptores, de hormonas, de estados fisiológicos, y a final de cuentas todo eso está hecho de sustancias, y las sustancias las puedes describir en términos de electrones, protones, cargas, atracción y repulsión. Entonces podrías describir con física el amor, sí podrías. Sería inteligente la descripción, no porque complicarías mucho un problema que a lo mejor una ciencia más amplia como la biología, la psicología o la sociología lo podrían abordar de una manera más efectiva, ¿sí? Pero bueno, son cosas que pasan por ahí. Estudiambre, va a pasar las diapositivas, sí, las subimos en un ratito, Dulce. Sí conduce. Profe, la neta, yo ni me acuerdo de lo que vimos antes de salir. Esto es todo nuevo, Dana, no te preocupes. Todo lo que vimos fue el bloque 2 y desde el bloque 2 vamos a tener un repaso que es lo de calor, temperatura y esas cosas, ¿sí? Entonces, dependiendo el enfoque con el cual ustedes quieran estudiar algo, pues les conviene a veces agarrar más la química, más la física, y hay áreas intermedias, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, para ir terminando la clase, vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, vamos a hacerle su formulario, ¿sí? Ya del bloque 3. Va a ser un formulario muy cortito para el bloque 3. Entonces, vamos escribiendo qué son las cosas, nada más para que aquí nos quepa bastante. Vamos a hacer un poquito más pequeñita la letra. Entonces, F es fuerza. Y les recuerdo que las fuerzas en sistema internacional se miden en newtons. La letra K se le conoce como constante eléctrica, ¿sí? Es la constante eléctrica. ¿Sí? Y esta constante siempre vale lo mismo. Esta constante jamás cambia de valor. El valor de esta constante es 9 por 10 a la 9. Y las unidades de esta constante son newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Entonces, esa K siempre vale lo mismo. Un error muy común que yo he visto en los formularios es que piensan que esto es una fórmula y eso no es una fórmula. Es el valor de una constante con sus respectivas unidades. Un dato bien interesante, de esta constante se puede sacar de manera teórica la velocidad de la luz.
¿sí? La electricidad y el electromagnetismo está muy íntimamente relacionado con las cuestiones de luz, relatividad y todo eso. Entonces aquí estamos a unos pasitos de hablar de unas cosas muy interesantes que se les conocen como ecuaciones de Maxwell, pero bueno, eso nomás los que lleguen a temas selectos de física 2. Q. Q es la carga eléctrica, es el valor de la carga eléctrica. ¿Sí? Ahí le pongo Q1 y Q2 porque podemos tener la carga 1 y la carga 2 y dependiendo de los problemas que tengamos que ir resolviendo vamos a tener más de una carga. ¿Sí? Entonces Q es la carga. La carga en el Sistema Internacional de Unidades se mide en Coulomb y se utiliza una C mayúscula para representarlo. ¿Sí? Fuerza en newtons, la constante tiene todas estas cosas. La carga en coulombs. Y finalmente, la D es la distancia entre las cargas. Y en el Sistema Internacional tiene que estar en metros. Entonces aquí es bien importante que tengan mucho cuidado con las unidades, ¿sí? No hacer un correcto cambio de unidades en estas fórmulas les puede echar a perder el problema, ¿no? Estos son problemas muy simples, muy sencillos de hacer. Vamos con el primero. Calcular la fuerza eléctrica entre dos cargas. Y les dicen que la carga 1 es de 2 milicoulombs, la carga 2 es de 4 milicoulombs. Les dicen que están separadas en el vacío. Entonces, cuando no hay ningún material, la constante del vacío es esta. Cuando hay un material ahí de por medio, por ejemplo, que las cargas estén separadas en agua, están separadas en aceite, están separadas dentro de un plástico, etcétera, ¿sí? Entonces, esta constante va a ir cambiando, ¿sí? Y va a depender de este valor epsilon 0, pero no lo vamos a ver a esa profundidad. Todos los problemas que vamos a resolver, este parcial los vamos a hacer para el vacío. Entonces, esta K siempre la vamos a usar como 9 por 10 a la 9. Entonces, ya tenemos los datos. Entonces, para hacer este primer ejercicio, vamos resumiendo los datos. La carga número 1 va a ser de 2 milicoulombs. 2 milicoulombs se señala así, como 2 milímetros, ¿no? Le ponen una M previamente. Y ahorita vamos a trabajar qué significan esas M's, ¿no? La carga 2 es de 4 milicoulombs. Ojo, les dan los signos de las cargas, pero no es necesario de poner. Los signos lo único que hacen es decir si las cargas se van a traer o se van a repeler. Pero no van a participar en los cálculos de la ecuación para que tengan cuidado. Entonces es un error muy común de usar esta fórmula, es que aquí le pongan más, le pongan menos y luego se estén peleando con los signos. Cosa que en mi humilde experiencia no tiene el menor de los sentidos. La constante es esa y la distancia vamos a ponerla en las unidades que nos da el problema. Nos ponen 30 centímetros. Entonces, primer paso, vamos a cambiar las unidades. ¿Sí? Vamos a ajustar las unidades. M minúscula significa 1 por 10 a la menos 3. Entonces, aquí va a ser muy requerido y muy utilizado el sistema de prefijos del sistema internacional. Aquí nada más para los que no... la última vez que vieron el sistema de prefijos, o seguramente platicaron de ellos, fue en el primer parcial de Física 1, evento ya bastante lejano. Entonces, vamos a estar utilizando muchos de estos prefijos del sistema internacional. Ya una vez se los habíamos presentado, habíamos platicado de ellos, pero bueno, hasta estas alturas de los cursos de física es cuando uno los empieza a utilizar más. Entonces, de esta tablita, ¿cuáles son los importantes de saberse? Mili, M minúscula, 1 por 10 a la menos 3. De hecho, esta es la parte de la tabla que a mí me interesa que se aprendan. ¿Sí? Mili por 10 a la menos 3. Micro, con la letra mu del alfabeto griego, por 10 a la menos 6. M minúscula, nano, por 10 a la menos 9. Y los otros que se utilizan mucho es esta acá, kilo, 1 por 10 a la 3. Mega, 1 por 10 a la 6. Giga, 1 por 10 a la 9. Entonces, esos son los más utilizados. Menos 6, menos 3, menos 9, menos 6, menos 3. Y otro que vamos a usar bastantito. Los centímetros, la C minúscula, 1 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Entonces, esta tablita que está en Wikipedia, ténganla a la mano,
Conforme usan los prefijos, obviamente se los van a aprender de memoria. Si ustedes nunca los utilizan, se les van a olvidar. Ya depende de lo que ustedes se dedican. Entonces, este es 2 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Este de aquí queda 4 por 10 a la menos 3. Es acá, no hay que cambiarle ninguna unidad, eso ya está bien. Y estos son centímetros, entonces ahí le podemos poner 30 por 10 a la menos 2. Y aquí les recuerdo lo poquito que ya se había visto en, ¿cómo se llama? De cambios de unidades. Entonces, acuérdense que 2 por 10 a la menos 3 se puede escribir como 0.002. Entonces, esta es otra manera de escribir el número. Lo pueden meter como sea en la calculadora, el punto es que lo escriban de manera, digamos, correcta. Esto de 9 por 10 a la 9, pues significa 9, y luego hay que darle 9 ceros. Entonces vean las ventajas de utilizar el sistema de prefijos. Uno evita escribir cosas muy estorbosas como estas. De hecho, fíjense aquí, hasta ya me quedé sin espacio. Y obviamente 30 por 10 a la menos 2 es 0.3. Entonces ustedes tienen la completa libertad de usar sistema internacional con los números en notación científica, o los pueden poner explícitamente. Cosa que yo no les recomiendo, pero bueno, a quien le tiene miedo a las cosas, pues lo puede hacer así. Y bueno, ya para terminar, nos piden calcular la fuerza. Entonces, la manera más correcta de hacer estas pequeñas cuentas es, considero, utilizando el sistema, ¿cómo se llama?, de notación científica. Entonces aquí vamos a tener una de las cargas, aquí vamos a poner otra de las cargas, luego aquí va la constante. Hay gente que pone la constante antes, después como son multiplicaciones, ya saben, el orden de los factores no altera el producto. Y por ejemplo, yo lo voy a escribir así. Entonces, tengan su calculadora a la mano. Yo voy a hacer la cuenta así directamente con mi calculadora. Ya a estas alturas yo esperaría que no le batallaran con la calculadora. Si le batallan con la calculadora, pregunten, ¿sí? Normalmente estos problemas les quedan mal porque no saben usar su calculadora. La triste realidad, pero bueno, así pasa. Entonces el resultado final que deben de obtener de este ejercicio es 8 por 10 a la 5. Y como se trata de una fuerza, son newtons. También es válido que hayan puesto el número de manera completamente explícita, es decir, hayan puesto 800.000 newtons. Y también es válido que utilicen el sistema de prefijos. Por ejemplo, esto lo podrán escribir como 0.8 meganewtons. Entonces aquí vamos a sacarle mucho jugo al sistema internacional, sobre todo a lo que tiene que ver con el sistema de prefijos. ¿Sí? Dulce me pregunta que si les recomiendo una app de calculadora. Honestamente no se las recomiendo. Las apps de calculadora siempre les faltan funciones, siempre están ahí medias raras. Hay que conseguirse una calculadora, aunque sea prestada. La van a utilizar muchísimo el siguiente semestre con probabilidad y estadística, con su curso de cálculo, y por supuesto los que lleven los cursos de temas selectos de física también la van a usar mucho para temas selectos de química, los que lleven la materia. Entonces, Dulce, hay que conseguirse una calculadora. Entonces, vean, son problemas bien sencillos de hacer. Bien sencillos. ¿Sí? Y hay muchas maneras de escribir los resultados. ¿Cuál es la principal precaución que hay que tener? En este caso, hacer bien los cambios de unidades. ¿Sí? Y bueno, aquí no les puse la fórmula, pero se las pongo. Y pues esta clase la dejo hasta aquí. No sé si hay alguna duda, comentario, queja, sugerencia. No, profe. Sale. Entonces, última cuestión. Como las dos cargas que nos dieron son positivas, entonces
Aquí a los resultados les recomiendo que siempre les pongan si es atracción o repulsión. En este caso es repulsión, ¿sí? Porque las cargas tuvieron el mismo signo. Entonces nada más tengan en cuenta eso. ¿Sí? Entonces los signos de las cargas jamás los metan en las ecuaciones. No cometan el error de poner ahí un más, de poner un menos, todo métanlo positivo, ¿sí? Y ya nada más se fijan en los signos de las cargas, ya, para decir si era repulsión o atracción. Cuando se entrega que no les estoy dejando ninguna tarea, ninguna actividad. De hecho, esta semana yo ya no les voy a dejar ni trabajos ni actividades. Con ustedes ya cerré las actividades. Si alguien tiene pendiente conmigo, pues ahí me escribí, o sea, ahí nos vamos a pelear en el chat y ahí nos ponemos de acuerdo, ¿sí? A ver qué fue lo que pasó, va a depender de cada quien, pero yo ya cerré calificaciones de trabajos. De hecho, en la noche les estoy subiendo la lista definitiva para que le echen una ojeada y si alguien tiene alguna inconformidad, pues reclame. Bueno, muchachos, 3:40 los dejo. Que tengan bonita tarde, nos vemos al rato. Adiós, profe. Gracias, profe. Sale, hasta luego.